Bueno, en esta semana, en el curso de geografía, el tema que se está tratando, que es la semana 5, se desarrolla relieves del Perú, relieves que destacan desde el relieve submarino, que es la parte uno, ¿no? Que tenemos en nuestro mar, y los principales relieves tanto de la costa, de la región andina y de la selva, ¿no? Entonces hay que saber distinguir a cuál corresponde cada uno de estas estructuras geomorfológicas en nuestras regiones en el Perú. ¿Ya? Entonces, este es el tema que se está tocando esta semana, una semana un poquito amplia, pero no deja de ser importante también. Vamos a hacer un zapping rapidito de que, en qué consistiría el PPT que estaríamos presentando. Pues estaríamos hablando de, en primer lugar, relieves del Perú, costa, sierra y selva. Una pequeña introducción, luego relieves submarinos del Perú. Está dentro de estos relieves el zócalo, el talud, las fosas y en este caso la dorsal de Nazca. ¿Cuáles son los principales relieves de la costa? La primera estructura, bordeo litoral costero. Ahí tenemos esteros, penínsulas, bahías, puntas. En la zona de la llanura costera, donde es más amplia la llanura costera según el gráfico, en la zona norte, el desierto de Sechura, 170 kilómetros, y en la parte más estrecha en Arequipa, de 5 kilómetros, ¿no? Y dentro de la llanura costera, algunos de estos relieves, como el caso de valles, pampas, tablazos, distribuidos en diferentes regiones de nuestro sector, depresiones, dunas, estribaciones andinas, y también como punto tenemos acá la cordillera de la costa. Para pasar a la región andina, sabemos que el que define nuestros relieves o diversos relieves en la región andina es la cordillera, ¿no? La cordillera de los Andes. ¿Listo? La cordillera. Entonces ahí vamos a encontrar valles, encontramos eh, sobre todo volcanes, cañones, altiplanicies, ¿no? Quebradas, que caracterizan a esta región. Y como parte de esta estructura en la región andina, las diferentes cordilleras que van a representar, ¿no? La cordillera occidental de los Andes del norte, la cordillera occidental de los Andes del centro, destacando sus principales estructuras. Ahí está la cadena de conos volcánicos, esto en la zona sur de nuestro país, abarca Tacna, Moquegua, Arequipa, parte de Ayacucho también, ¿no? Y forma parte de esta cadena de conos volcánicos en la zona sur. Luego tenemos la cordillera oriental, ¿no? Acá está Andes del centro, en este caso oriental de los Andes del sur. Okay. Tenemos acá relieves de la región andina, algunos de ellos, los valles interandinos, las mesetas, cañones, con algunos de los ejemplos y gráficos también que podamos observar. Las quebradas, hay dos tipos de quebradas, estas hendiduras estrechas en las montañas, quebradas altas, quebradas bajas. Las quebradas altas está Pacheta, por ejemplo, en la naciente del río Amazonas. Las quebradas bajas, que están más próximas, ¿no? Y estas, pues el caso de Guaycoloro, Chucumayo, por ejemplo, ¿no? En la zona de Lima.
La caída de huaicos por este sector también se atribuye, ¿no? Los Pasos y Abras, ahí tenemos Porcuya, Anticona, Ticlo, Chimboya, Crucero Alto. Y los relieves de la selva, sabemos que cambia el paisaje en esta región de nuestro país, que comprende parte del sistema de cordilleras también, pero a diferencia de la región andina, estas están cubiertas de vegetación por el tipo de clima también que cambia en este sector, ¿no? Por eso que tenemos dos sectores diferenciados, uno que es la selva alta y otro es la selva baja. Y en la selva alta, presencia todavía de cordilleras, valles longitudinales y la formación de pongos, ¿no? La formación de pongos. Y en la selva baja, zona de llanura, la gran llanura amazónica, hay vegetación, hay relieves como altos, restingas, barriales, playas, tahuampas, que vamos a mencionar, ¿no? Algunos de ellos, los altos, donde se da la estación de las ciudades principales, sobre todo en la selva baja, los filos, que son pequeños cerros, restingas, terrazas fluviales, estacionales, que se utilizan para el sembrío estacional en la época, ¿no? Los barriales, estos barriales son zonas de depósitos, por ejemplo, donde el río acarrea sedimentos, sobre todo de limo, arcilla, donde depositan esto acá, ¿no? Y zonas adyacentes a las playas y muchos de estos espacios son utilizados para la producción de arroz, por ejemplo, ¿no? Ahí están los meandros, las tipishkas. Los meandros son estas sinuosidades que tienen los ríos en la llanura amazónica, que cuando cambian de sentido dejan esta media luna o en forma de herradura, ¿no? Lo que se conoce como cochas o tipichcas. Está en la formación de playas, las tahuampas que siempre paran inundadas, acá no hay cultivos, no solamente crece vegetación silvestre, en muchos casos el aguaje, por eso el nombre de aguajales, o seticos, seticales, ¿no? De acuerdo a la vegetación predominante que hay acá, ¿no? Y tenemos la cordillera de Contamana, la cordillera de San Francisco, también conocida como ultra oriental, y esta es pues aquella cordillera sobre todo que está presente en la selva baja, ¿no? Es de poca altitud, estamos hablando de un promedio de 800 metros sobre el nivel del mar, está comprendido entre la zona de Perú y Brasil, entre las regiones de Loreto y Ucayali, la cordillera de Contamana. Muy bien, esto sería como un zapping de lo que se vería en esta semana 5. Vamos a pasar a resolver los ejercicios si es que no se presenta algunas preguntas. Esperamos un ratito.
Vamos empezando a resolver el ejercicio número 1 esta semana. Dice lo siguiente. El relieve peruano es variado y complejo debido a la presencia de la cordillera de los Andes y la interacción entre diferentes regiones geográficas. En su recorrido presentan características de relieve muy distintas. Con relación a lo mencionado, indique la secuencia correcta de verdad o falsa de las siguientes proposiciones. Bueno, dice 1. Las sabras presentan topografía llana y son ocupadas por bofedales. A ver, cuando nosotros hablamos, vamos a explicar esto. A ver. A ver, vamos con la primera pregunta. El enunciado sobre todo, el 1. Las abras presentan topografías llanas y son ocupadas por bofedales. Bueno, esto no hace descripción a una abra, ¿no? Las abras están más relacionadas con los sistemas de montañas. Y si queremos observar, a ver, ¿qué dicen acá? Por ejemplo, dice, partes bajas de las cordilleras facilitan la comunicación entre otro lado de la cordillera, ¿no? Entonces, las sabras están asociadas más a lo que son como especie de depresiones en parte de las montañas, ¿no? Y estas son como aberturas en la base de las montañas y eso hace pues que facilite la comunicación entre una región y otra región, generalmente entre la costa y la sierra. Y la pregunta menciona, ¿no? Y la pregunta está mencionando acá que las sabras presentan topografía llana, no presentan topografías llanas, ¿no? Ocupadas por bofedales, no. Esto es más una característica de una meseta. Entonces, este primer enunciado ya vamos a denominarlo como falso.
Dos, las mesetas andinas presentan el mejor clima del país por su ubicación latitudinal. Y generalmente las mesetas estamos hablando pues de algo general. Estaríamos estableciendo pues ubicación de mesetas a partir de, eh, a ver, 3.800 para arriba, ¿no? Y algunas mesetas que se pueden ubicar más bajo también, pero no son, ya, que tengan a 3.800, 3.500, pues un clima adecuado, un clima templado, se podría decir, sino que es un clima ya más frío, ¿no? Entonces, el mejor clima del país todavía. No es así. Esto es falso. 3. Los valles en U son concavidades de cordilleras resultado del desgaste de los ríos. Los valles en U, también conocido como los valles interandinos, ¿ya? También conocidos como valles interandinos. Y esto se produce, en este caso, son cavidades de cordillera resultado del desgaste de los ríos. No, estos son sobre todo no por desgaste de los ríos. Uno puede asociar de repente que los valles, profesora, para que se forme un valle tiene que haber el recorrido de un río, es correcto. Pero no se forma por el desgaste de los ríos, principalmente es por la acción del hielo. O sea, erosión glaciar, ¿no? Entonces acá sería falso, ¿no? Y la 3 dice, las actividades agropecuarias pueden desarrollarse en los valles interandinos. Pueden, no, se desarrollan, ¿no? Porque en esta zona de valles, zona de suelos fértiles, las condiciones climáticas son favorables, óptimas, entonces sí, es desarrollo de agricultura, ¿no? Sobre todo se conoce mucho esto. Falso, 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 verdadero, y tenemos acá el primer ejercicio, la clave C. Ya tenemos la clave C. Nos vamos al ejercicio número 2, si es que no hay alguna pregunta que se pueda presentar para resolver. A ver, si tenemos consultas académicas. Esperamos algunas consultas que se puedan presentar. Vamos con la segunda pregunta. Menciona lo siguiente: el relieve de la costa peruana se caracteriza por ser una franja larga, estrecha, que se extiende a lo largo de 3.000 kilómetros frente al Océano Pacífico, desde el límite con Ecuador en el norte hasta la frontera con Chile en el sur, resultado de las fuerzas endógenas exógenas que constituyen su modelado. En el relieve descrito podemos apreciar
¿Qué podemos apreciar? Esa es la pregunta del ejercicio. No, dos, ¿qué apreciamos en esta zona de la costa peruana? ¿No? Bueno, el litoral, la cordillera occidental, el talud continental. Bueno, hay litoral, está la base cercana a la cordillera occidental, pero el talud es parte de la zona de relieve submarino, ¿no? Está hablando de la franja costera, no está hablando del relieve submarino. Entonces, incorrecto. La dorsal de Nazca, depresiones, hay depresiones, la cordillera oriental ya está en la zona, en este caso, parte de la zona andina, la zona amazónica, y la dorsal de Nazca, pues, es zona del submarino. Incorrecto. El litoral costero, que se estaría repitiendo, que es lo mismo, litoral costero, donde están las penínsulas, las bahías, hay tablazos, la cordillera de la costa, hasta ahí sería correcto la C, que encontraríamos este tipo de relieves. Quebradas es de la sierra, esto ya está descartado, pasos o abras también, y esto es descartado, esto es de la región andina. Mesetas, cañones, bueno, esto es también descartado en la zona costera, ¿no? Predominancia. Entonces la clave C. Nos vamos al ejercicio número 3, si es que no tenemos alguna consulta académica.
Empezamos a resolver el ejercicio número 3. Está referido a lo que es la selva baja. Dice, presenta diversas geoformas, entre ellos el lugar donde las fluctuaciones del río permiten la disponibilidad de nutrientes en los suelos, siendo posible la siembra de arroz por temporadas. De lo descrito podemos deducir que se trata de la temporada y lugar de... Bueno, en la selva baja hay diferentes relieves. Estos relieves nos permiten conocer, y esto debido a que hay mayores presencias de terrazas fluviales, poca elevación montañosa, más es llanura. No olvidemos que la selva baja es llanura. Y eso hace pues que los ríos que circundan o en este caso recorren lo hagan en forma de meandros, que tengan esas sinuosidades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estos ríos de la selva tienen mucho volumen, mucho caudal, y hay épocas de crecida de los ríos donde tienden a inundar los espacios, ¿no? Y sabemos que los ríos cuando inundan también generan la depositación de sedimentos aluviales. Entonces todo eso va en conjunto a que esto pues se formen ciertas estructuras, ciertas geoformas, ¿no? A partir de acá, y es ahí donde se establecen ciertos relieves para desarrollar agricultura o también para el asentamiento mismo de la población, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el caso de los altos, que son suelos que tienen mucha fertilidad, dedicados principalmente a la actividad pecuaria, en menor grado la producción de palma aceitera, coco, pijuayo, para el palmito y sachainche, entre otros. Pero acá, en el caso de los altos, por ejemplo, está el asentamiento de las ciudades de la selva baja, ¿no? Iquitos, Pucallpa, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Que esta zona, si vemos acá el lado celestito, es donde llegan las inundaciones de los ríos, no llega a los altos. Por eso que hay asentamiento, desarrollo de una agricultura permanente, se podría decir, ¿no? Estas vienen a ser las terrazas más bajas, el caso de las restingas, el caso de los barriales, el caso de las playas y las tahuampas, que estas sí tienden a inundarse en crecida de las aguas de los ríos. En las restingas el sembrío es de frijol, maíz, culantro, papaya, etc. En el caso de las barriales, sabemos que tienen una característica, que tienen pues sedimentos de arena, sedimentos de limo, ¿no? Arcilla, todo esto favorece pues a un suelo fértil, pero está en constante también inundación, ¿no? Por temporadas. Ahora, por la riqueza de sus nutrientes es principalmente aprovechado en el cultivo de arroz. Entonces los barriales están asociados a lo que vendría a ser el cultivo de arroz. Y las playas, que también son más próximas a al cauce de los ríos, es también para cultivo de frijol, en menor grado maní, melón, repollo, etcétera, que también se utiliza entonces para lo que es una agricultura estacional. Entonces, donde pongo la E quiere decir que la agricultura acá no es todo el año, es estacional por temporada. ¿Por qué? Porque hay la recurrencia o en los periodos de lluvia, el nivel de crecida de los ríos, y esto genera sobre todo las inundaciones de estas terrazas. Las tahuampas sí son zonas de terrazas que paran necesariamente inundadas, ¿no? Están continuamente inundadas, sobre todo estas zonas. Entonces, con este pequeña explicación, nos vamos a el ejercicio número 3, donde dice la selva baja presenta diversas geoformas, entre ellos el lugar donde las fluctuaciones del río permiten la disponibilidad de nutrientes del suelo, siendo posible la siembra del arroz. Entonces con esto ya estamos sacando pues una idea de que puede ser nuestra respuesta, ¿no? Estiaje, ya, en zonas de los altos, temporada y lugar de estiaje, dice, de lo que podemos deducir que se trata de la temporada y lugar de estiaje en la zona de los altos. No es de los altos, en los altos no se genera este sembrío. Estiaje es cuando tenemos dos momentos, ¿no?
Hay que recordar que el caudal o el volumen de las aguas tiene dos momentos. Uno es cuando tiene el ascenso máximo de sus aguas, esto se da cuando hay época de lluvias, por ejemplo, y cuando llega a su máximo nivel, el ascenso del volumen a su máximo nivel se le conoce como crecida. Hablamos del crecida de las aguas. Ahora, ¿qué sucede? A veces desciende el nivel de las aguas a su máximo nivel. O sea, el descenso de las aguas al máximo nivel, eso se conoce como estiaje. En otras palabras, el río ya no presenta este mismo caudal, el caudal cambia, ¿no? Y es más pequeño, volumen es menor. A veces uno dice prácticamente el río está desapareciendo porque hay un riachuelito nomás que recorre y a veces cuando alcanza su máximo descenso. Eso es estiaje. Entonces acá te está diciendo, lugar de estiaje en zonas de los altos. Pues no está asociado, está hablando del cultivo del arroz. Esto sería incorrecto. Estiaje nuevamente en áreas de restingas, ¿ya? En áreas de restingas, no, porque esto sería pues no necesariamente cultivo de arroz en esta zona, ¿ya? Estiaje es bueno cuando está limpio el área, ¿no? O sea, ya no hay inundación, pero no podemos marcar como correcto porque estamos hablando del cultivo, la siembra del arroz. Inundaciones en zonas de tahuampas, ¿no? Las tahuampas son zonas que siempre están inundadas y en las tahuampas no se puede sembrar. Crecida en la zona de barriales, creo que ya encontramos la respuesta, ¿no? Y la respuesta sería la clave D. Y es en la zona de barriales donde se genera pues el cultivo de arroz, principalmente en esta zona, en este relieve de la selva baja. Crecida durante, pues no, pues en crecida las aguas tienden a inundar y no puede sembrar también, ¿no? Por descarte. Muy bien, la clave D vendría a ser la respuesta, ¿ya? Vendría a ser la respuesta. Nos vamos al ejercicio número 4. Esperamos consultas académicas. Si no se presentan, estaremos resolviendo el ejercicio 4 de esta semana de geografía.
Bueno, seguimos con el ejercicio número 4. Vamos, dice lo siguiente. Las lomas costeras son ecosistemas únicos que se encuentran en las regiones áridas y semiáridas de la costa del Perú y otros países de América del Sur. Estas formaciones se desarrollan en áreas donde la topografía es ligeramente elevada y son influenciadas por la neblina y la garúa, fenómenos climáticos que aportan humedad estacional, dando caso contrario sería seco. Esta formación estacional se debe principalmente eh, a la presencia de la cordillera costera y contrafuertes transversales andinos. Bueno, para que se formen lomas, necesariamente eh, tienen que haber estribaciones o contrafuertes, ¿no? Pero no es el elemento principal, ¿no? Para este tipo de formación. Eh, no olvidemos que los comúnmente denominados cerros en la costa peruana son de poca elevación, no son como las cordilleras que tienen mucho más elevación, y estos cerros o estas elevaciones captan la humedad, la neblina, las nubes de estrato acá, y generan intensas lloviznas, ¿no? Y es a partir de acá que se forma flora, vegetación, flora y fauna, y se forma este ecosistema conocido como lomas. Y las lomas están asociados pues a épocas invernales, ¿no? Más que nada en el invierno. Y esto es necesariamente, ¿no? Uno de los factores procedentes es la corriente peruana, que sabemos que son de aguas frías y genera la formación nubosa conocida como nubes estratos, ¿no? En general. Entonces cambia la situación, influye en la situación climática y es por eso que fomenta la formación de lomas, de este tipo de ecosistemas. Entonces, las lomas se dan por la concentración de humedad, la influencia de la neblina, las garúas intensas que se forman cada estación de invierno, ¿no? Es por eso que los cerritos se cubren de mucha, mucha vegetación y ya estaremos hablando de la formación de lomas. Entonces, el enunciado A estaría incorrecto. B, presentan elevada concentración de humedad procedente del mar frío. Hasta ahí tendríamos pues una respuesta acertada. ¿Ya? La diversidad climática y excesivos valores de pluviosidad. En la costa peruana no tenemos esa diversidad climática, ¿no? Este es un clima árido subtropical y no tenemos lluvias intensas, no hay solamente lloviznas y garúas en algunos casos y no hay excesivos valores de pluviosidad en este sector, sería incorrecto. La presencia de esteros, bofedales o zonas inundables. Esteros hay en la zona norte del país, esto está asociado a climas tropicales, no árido subtropical, bofedales en zonas, ecosistemas, estos son ecosistemas de las zonas altoandinas, de zonas donde hay mucho frío, y sería pues una respuesta incorrecta. Y la E dice la influencia de los friajes propios de la estación invierno. Influencia de los friajes. Friajes es el término del friaje como tal. Es una situación atmosférica que acontece y afecta directamente a la selva, sobre todo a la selva baja, ¿no? Y estamos hablando de las lomas costeras, entonces en estación invernal, no, pues esto es incorrecto. Clave de la pregunta número 4, clave B, ¿ya? Entonces sabemos que alta concentración de humedad procedente del mar frío es uno de los factores para la formación de las lomas costeras. ¿Listo? Clave B. Muy bien. Ahí tenemos las semanas, sobre todo
las claves de esta semana de geografía. Nos vamos, si no hay más preguntas de consultas académicas, estaríamos yendo a resolver las claves de también educación cívica. En un momentito, a ver.
y los dos le sacaron la entreputa a la chata Emilio. Que la chata no, pero... Que la chata, no. Bueno, continuamos con la parte de educación cívica. El tema de educación cívica esta semana es organización de la sociedad civil, donde vamos a mencionar, bueno, esto todo en clase, instituciones y funciones, movimientos sociales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la definición, qué cosa es una organización civil. Dice acá, están constituidas por un grupo de ciudadanos que se unen voluntariamente sin ánimo de lucro, surgen en el ámbito local, nacional e internacional, tienen naturaleza altruista y son dirigidas por personas con interés común, ¿no? Ahí destaca, por ejemplo, el caso de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que tiene a su cargo 82 organizaciones de la sociedad civil. El caso de Proética, que hay 4 instituciones que la conforman: Asociación Civil Transparencia, Asociación de Exportadores, Comisión Andina de Juristas, Instituto Prensa y Sociedad, por ejemplo. Y las organizaciones sociales, estas se forman sin fines de lucro por personas naturales, pueden ser personas jurídicas, que se constituyen sin fines de lucro nuevamente por su libre decisión, bajo diversas formas previstas por la ley o el hecho. ¿Qué es lo que busca una organización social? A través de su actividad común persigue la defensa y promoción de sus derechos, eje de su desarrollo individual, colectivo y el de su comunidad, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las ollas comunes, los comedores populares, por ejemplo. Y tenemos los beneficios que se otorga a la inscripción a una organización social. Tenemos, se otorga personalidad jurídica de atención a ello con sujetos de derecho y deberes que les permiten, ¿no? Por ejemplo, la participación o los beneficios que uno tiene al generar la inscripción a las organizaciones sociales. Esto se hace a través de la SUNAR. Genera un documento de consulta y apoyo para su activa participación en la realización de sus fines. Facilitar el procedimiento de constitución y elecciones de sus representantes. Ser sujeto a crédito, o sea, puede recibir créditos de instituciones financieras. Suscribir convenios, abrir cuentas bancarias, recibir donaciones, etcétera, ¿no? Formalizar los acuerdos de la organización, autorizar la formulación de programas, proyectos de desarrollo para su ejecución, participar en los espacios abiertos por la descentralización. ¿Qué tipos de organizaciones sociales existen? Están las de vecinos, de base, organizaciones temáticas. En el caso de, tenemos por ejemplo, de las organizaciones tanto vecinales como las organizaciones de base, ¿no? ¿Qué nosotros podemos decir de cada uno de ellos, ¿no? En el caso de las organizaciones, sobre todo de vecinos, buscan el bien común de todos los vecinos en general, ¿no? Estos buscan que se tenga, pues, por ejemplo, hay organizaciones vecinales que buscan resolver todo lo que compete a los vecinos, ¿no? Tener luz, parques, jardines, desagüe, ¿no? Entonces buscan y fines, sin fines de lucro, todo esto para resolver esos problemas que puede presentar la vecindad, ¿no? Ahí está asociación de pobladores, asociación de vivienda, asociación de propietarios, junta de comités vecinales, comités, en este caso también tenemos cívicos. El caso de las organizaciones de base, estas son autogestionarias, quiere decir que se gestionan por ellos mismos, reciben donaciones también, y son denominadas en primer nivel, ¿no? Formadas por iniciativa de las personas de menores recursos.
estas, ¿no? Organizaciones de base, para enfrentar sus problemas alimentarios, ¿no? Ahí están los clubes de madre, comités de vaso de leche, comedores populares, autogestionarios, cocinas familiares, centros maternos infantiles. Y el caso de las organizaciones temáticas, estas organizaciones temáticas tienen un, como dicen, ¿no? Temáticas, un tema específico a los cuales buscan pertenecer y fomentar, por ejemplo, el caso de la Asociación Juvenil, ¿no? Tienes ahí todos los jóvenes que tienen hasta los 29 años de edad, pueden desarrollar esas actividades. Por ejemplo, ahí está la Red Nacional de Juventud del Perú, asociaciones culturales, lo que busca sobre todo es difusión, ¿no? De lo que es tanto con fines educativos, ¿no? Tradicionales, costumbristas, que se puedan presentar, ¿no? Para realizar actividades, ¿no? Entonces ahí están de condición artística, folclóricas y también de la misma manera están las asociaciones deportivas. Estas buscan realizar actividades deportivas, ¿no? Todo esto sin fines de lucro y están formando los clubes o asociaciones deportivas también. Entonces esto es una forma de participación ciudadana, o sea, formar parte de organizaciones civiles o sociales, el caso de acá, ya sociedad civil, en este caso, y organizaciones sociales. Por ejemplo, para nosotros poder entender un poquito más, de repente acá es lo mismo una organización civil y una organización social, pues esto se diferencia sobre todo por el enfoque, los objetivos que puedan tener cada uno de ellos, ¿no? El caso de las organizaciones civiles son también sin fines de lucro, buscan lo que es el bienestar común, defender los derechos, y lo que se enfocan son en derechos, sobre todo en temas de derechos humanos, medio ambiente, educación, salud y participación ciudadana, ¿no? Entonces están de manera formal, legal, estas asociaciones o fundaciones civiles, ¿no? Por ejemplo, ahí están las ONG también, ¿no? Asociación de Derechos Humanos, etcétera. En cambio, las organizaciones sociales, ¿no? Estas vienen a ser agrupaciones de personas que se organizan de manera más espontánea, más informal, para abordar un problema de interés común, ¿no? Dentro de la comunidad o dentro de la sociedad. Por ejemplo, el caso de tener menores recursos económicos y poder tener un vaso de leche o un comedor popular, ¿no? Entonces, ¿qué busca? ¿Qué tiene como objetivo? Enfrentar problemas locales, ¿no? Promover la cohesión social y sobre todo defender los intereses de las comunidades, etcétera, ¿no? Es más flexible este tipo de organizaciones sociales y puede o no puede estar formalizada legalmente, ¿no? Puede o no puede. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Beneficios. Entonces, lo que se busca es que estas están inscritas para saber cuántas hay. Por eso que la SUNARF, ¿no? Se encarga de ese proceso de inscripción. Es por eso que te dice, mira, si tú te inscribes, vas a tener todos estos beneficios, ¿no? Entonces, por eso que se promueve. Ahora, pueden no estar, tú puedes realizar tu olla común, ahí tu comedor pequeño, pero no necesariamente puedes de repente estar inscrito de manera formal, ¿no? Posteriormente lo puedes hacer, pero de esta manera podemos entender que se da este tipo de organizaciones en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué viene después? Vienen las elecciones. Ya en el caso de las elecciones, sabemos que en un sistema democrático esto es importante porque vamos a designar gobernantes, vamos a elegir autoridades que nos van a representar, van a trabajar en favor, en pros nuestro.
Y cómo lo hacemos en nuestra legislación, esto se da, no lo podemos hacer de manera autónoma, esto se da a través del control de gobiernos, esto a través de los partidos o agrupaciones políticas, ¿no? Tenemos las elecciones presidenciales, elegimos en las elecciones presidenciales al presidente, vicepresidentes de la República, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las elecciones parlamentarias que forman parte, también a veces conjuntamente se agrupan con las elecciones presidenciales, ¿no? Por eso que se convoca elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces ahí quienes eliges sobre todo a congresistas de la República. En las elecciones parlamentarias también está la elección del Parlamento, parlamentarios andinos. Entonces, ¿qué es el Parlamento andino, no? Es el órgano deliberante y de representación de la comunidad andina, CAN, así se conoce. Está compuesto por qué países forman el parlamentarios andinos. Está Bolivia, está Colombia, está Ecuador, está Perú, ¿no? Y ahí tienes un país asociado, por ejemplo, el caso de Chile, pero los principales, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y el caso asociado es Chile. ¿Qué cosa busca el Parlamento andino, no? Es promover sobre todo la integración regional, ¿no? Y la armonización de las políticas, la cooperación de los países miembros, ¿no? Esto fue adoptado a partir de la década de los 70, si no me equivoco, es 1979, y donde sus funciones son propuestas legislativas, donde todos los países, o sea, yo presento una propuesta legislativa, o sea, una propuesta de ley, donde se recomienda que esto sea para todos los países miembros, o sea, no solamente para el Perú, de repente, si soy un parlamentario andino, sino a nivel de los países que lo conforman, ¿no? Para armonizar, para que todo esté integrado en cuestión de leyes. Fortalecimiento, de esa manera generas también lo que busca el Parlamento es integración andina entre los países, participación ciudadana, ¿no? Y la sede, sobre todo, pues está en Colombia, ¿no? Bueno, entonces estos parlamentos, que el Parlamento andino también forma parte de estas elecciones parlamentarias. Ahora, de repente una pregunta sería, ¿cuántos conforman el Parlamento andino? Se habla de 25 parlamentarios andinos y cada país pues manda 5 representantes, ¿ya? 5 representantes y son elegidos por voto popular, ¿no? Luego están las elecciones regionales, esto del gobernador regional, vicegobernador regional, consejero regional, es todo lo que se elige, esto se da cada 4 años, igual que las elecciones municipales, donde está el alcalde, los regidores de los consejos municipales, provinciales, distritales de toda la República. Elecciones de jueces según su conformidad a la Constitución. Ahora, estos jueces no pertenecen al Poder Judicial. El único juez que puede ser elegido por voto en elecciones es el juez, acá tenemos el juez de paz, nada más es elegido por los miembros de los asentamientos o comunidades. Referéndum y revocatoria es una forma de elección o de consulta que se le hace a la población. Entonces acá a través de esto se convalida o rechaza determinados actos del gobierno a través de procesos de consulta popular, ¿no? Y en el caso de revocatoria sabemos que es cuando
cuando procede, cuando han sido autoridades que no han sido, bueno, han sido elegidos por voto popular, ¿no? En este caso. Ahora, si tenemos acá la mayoría de las autoridades que se eligen por voto popular, entonces, ¿cuáles serían las autoridades que proceden a revocatoria? Están los jueces de paz, están los alcaldes, regidores, están con gobernadores regionales, vicegobernadores, por ejemplo, ¿no? Todos ellos pasarían a un proceso de revocatoria, por ejemplo, ¿ya? Entonces esto sería parte de lo que se estaría viendo. Y también en esta semana, ya voy a hacer más corto esto, se va a ver lo que son los partidos políticos, ¿ya? Y qué cosa buscan los partidos políticos, ¿no? Eh, tenemos ahí. Son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar en medios lícitos en asuntos públicos del país. Personas jurídicas son entidades creadas por una o más personas físicas o también pueden ser jurídicas de un propósito de cumplir ciertos objetivos como actividades económicas, sociales, culturales, religiosas, ¿no? Entonces, las entidades tienen personalidad jurídica propia, es decir, pueden adquirir derechos, contraer obligaciones, forma independiente de sus, en este caso, integrantes, ¿no? Para eso podemos entenderlo de esta manera. ¿Cuáles son los fines y objetivos de los partidos políticos? Lo que tenemos acá. Uno de los principales es asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático en todo momento. Contribuye a la paz, la libertad, a la gobernabilidad, a la voluntad de los ciudadanos, realizar actividades de educación, formación, capacitación y participar en procesos electorales. ¿Están obligados? Sí. Ahí están los partidos políticos, los movimientos políticos. Si tú formas un partido político o eres miembro de un partido político, bueno, el partido político está obligado a participar en 3 niveles de elección. O sea, ellos pueden participar en todo proceso de elección, ya sea nacional, ya sea regional, ya sea local, ¿no? A través de sus partidos políticos. Y movimientos políticos ya son más locales. Eso es a nivel regional. Por ejemplo, la región Arequipa. Ya, o sea, si este movimiento político ha sido formado en Arequipa y para Arequipa, solamente participa en Arequipa, no participa en otras regiones, ¿no? Local, provincial y distrital, de acuerdo a la jurisdicción a la que pertenece, ¿no? Ahora, está el registro de las organizaciones, esto se da a través del Jurado Nacional de Elecciones, pero en el registro de organizaciones políticas conocida como ROP. Es ahí donde los requisitos se establecen, ¿no? Requiere de un estatuto, comités partidarios y una relación de afiliados. ¿Qué son los afiliados? Forman parte de la organización política, definen ideología y programas de gobierno. Esos son es parte de la organización política, ¿no? Donde ya se están definiendo como líderes, se están definiendo con programas de gobierno y conforman a la organización política. Y la firma de adherentes que deben tener, ¿no? ¿Qué son los adherentes? Personas que respaldan con su firma el pedido de inscripción y no tiene vinculación partidaria. O sea, si tú has firmado para un partido político, entonces tu firma es adherente, o sea, estás apoyando a la formación de ese partido político. ¿Quién verifica las firmas para legalizar si las firmas que están presentando estas organizaciones políticas son verídicas? Pues la RENIEC, ¿no? Tanto de partidos como movimientos políticos, ¿ya? Y tenemos la democracia interna, las elecciones internas que se dan de los candidatos, ¿no? Esto es para las primarias elecciones generales del 2026, donde se contemplan 3 alternativas de las agrupaciones políticas, definen sus candidatos. En otras palabras, las organizaciones políticas pueden utilizar cualquiera A, B o C para elegir a sus candidatos y representantes de elecciones. Puede ser semiabierta, puede ser cerrada o delegados.
Semiabierta se realiza mediante los afiliados y electores previamente registrados ante la organización política. Entonces, cuando es semiabierta, te permiten a ti, electores, ¿no? Y los afiliados que conforman son parte del partido, los que están registrados ya legalmente, ¿no? Tienen una ideología con el partido, etcétera, un plan de gobierno con el partido. Entonces, convocan y a partir de esas elecciones primarias eligen a sus representantes, a sus candidatos. En la cerrada es solo afiliados, o sea, solo aquellos que conforman el partido político, ¿no? Delegados son los que deben ser elegidos por afiliados y los que resulten elegidos pasan a elegir candidatos en elecciones primarias, ¿no? Entonces hay una delegación que va a ser elegido por los afiliados y los que resulten elegidos pasan a ser candidatos en las elecciones primarias que se vienen, ¿no? Entonces, la participación de organismos electorales es obligatoria. Por ejemplo, la OMP acá participa, o sea, el partido político, el movimiento político, la agrupación política va a decir, ya, voy a elegir mis representantes o mis candidatos, va a ser mi votación, va a ser cerrada. ¿Ya? Y como es cerrada, pues va a participar acá los organismos electorales para definir quiénes van a ser sus candidatos. Pero ellos definen, ¿ya? Tienden a definir, ¿no? Ahora dice, la participación de los organismos electorales es obligatoria en las tres modalidades, con excepción parcial en la modalidad C. ¿Ya? Hay una parcialidad que se le da acá en la modalidad C sobre todo, ¿no? Es la única excepción que se tiene, por ejemplo, ¿no? Y viene acá las prohibiciones de las organizaciones políticas. No puedes entregar promesa, ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas, que no sobrepase 15,45 soles, ¿no? Tenemos ahí, se prohíbe la candidatura de personas condenadas a pena privativa de la libertad, recibir aporte de personas condenadas con prisión preventiva, por ejemplo. Las prohibiciones que se dan, las cuotas electorales que sí se deben dar, hombres y mujeres 50-50%, esto para todas las elecciones. 20% de ciudadanos y ciudadanas jóvenes menores de 30 años se aplica para el cargo de consejeros regionales y regidores. Se aplica en las elecciones regionales y municipales respectivas, un 15%. Bueno, nos vamos a las preguntas. Esperamos algunas consultas académicas para resolver.
Nos vamos con el ejercicio número... vamos a ver si esto no funciona. Ejercicio número 2. A ver, dice lo siguiente, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil son la expresión de la iniciativa de los ciudadanos para alcanzar el bienestar común, abogar por el bien público y asumir responsabilidades frente al conjunto de la sociedad. Identifique qué característica no comparten las organizaciones. ¿Ya? ¿Qué característica? Entonces, acá es el falso la pregunta, quiere decir que ¿qué no comparte? Porque estas organizaciones son de iniciativa de los ciudadanos y que buscan alcanzar el bien común, ya, por el bien público y asumir responsabilidades frente al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, son estructuradas porque poseen una organización interna con autoridades y cada uno cumple una función específica de acuerdo a un estatuto que puedan tener. Eso es correcto. Claro, en su mayoría es por la defensa de los derechos humanos, etcétera, ¿no? También hay estatutos que se forman, por ejemplo, están las ONG, por ejemplo, ¿no? Entonces sí tienen que tener estatutos ahí por así. Dice, de adhesión voluntaria, puesto que todos son integrantes y lo son por propia voluntad y pueden dejar de pertenecer en el momento que libremente lo decidan. Y eso es correcto, ¿no? O sea, tú puedes participar en pro de esta organización civil y en el momento que dejes de apoyar, pues puedes también retirarte como así como entraste, ¿no? Retiro así como entraste. Capacidad de adquirir patrimonio para las autoridades integrantes durante el desarrollo de la gestión de la organización, o sea, capacidad de adquirir patrimonio. Eh, bueno, no pueden adquirir patrimonio para su propio beneficio y el desarrollo puede ser para el desarrollo de actividades, pero no para los integrantes o las autoridades, ¿no? Esto sería incorrecto, ¿ya? Eh, autogobernadas, ya que poseen estatutos, como lo dice en la reglamentación interna propia y eligen a sus autoridades. Eso también es correcto. Bien común porque está orientada al beneficio de la sociedad en general, de grupos de sectores determinados de sus propios asociados, y esto es correcto. Entonces la única clave incorrecta vendría a ser la clave C, ya, la clave C de casa. Entonces ahí tendríamos la respuesta. Nos vamos a la pregunta número 2. Si es que no tenemos alguna consulta académica. Listo, en un momentito.
Continuamos con el ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 2 de educación cívica. Dice, los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas. De derecho privado, ¿no? Cuyo objetivo es participar por medios lícitos democráticamente en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado. De lo mencionado, vamos a ver, identifica el fin y objetivo que no corresponda a los partidos políticos. O sea, ¿cuál es el objetivo que no corresponde de estos enunciados a los partidos políticos? El primero, formular idearios, planes, programas que reflejen las propuestas para el desarrollo nacional de acuerdo con su visión del país. Bueno, es uno de sus fines, ¿no? O sea, apoyar al sistema de gobernabilidad, a la democracia. Entonces está ahí dentro de sus objetivos también como organizaciones o partidos políticos. Realizar actividades de cooperación y proyección social. Sí, realizan, es uno de los objetivos que tienen, cooperar con la sociedad ante necesidades, ante proyecciones sociales que se puedan dar, de asistencia, de orientación, etcétera. Contribuir a preservar la paz, así es, la vigencia, la libertad de los derechos humanos consagrados por la legislación y los tratados internacionales, así es, lo que buscan eso, que no se quebrante la paz, la inestabilidad y sobre todo la preservación de la democracia. Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, eso es correcto. No olvidemos que cada partido político, organización política tiene su propia ideología, ¿no? Sus propias ideas que quieren llevarlo a través de las autoridades que nos van a representar a cada uno de nosotros por la necesidad máxima que podamos tener nosotros. Ellos canalizan nuestras peticiones, ¿no? Porque van a ser elegidos como nuestros representantes a través de los partidos. Realizar actividades de educación, sí, también lo hacen, formación, capacitación, con el objeto de formar una cultura cívica y democrática también que permita formar ciudadanos preparados para asumir funciones. Mire, todo esto es verdadero solamente el sector privado. No es para el sector privado, sino esto es para las funciones públicas. Estamos hablando de ciudadanos para asumir funciones en el Estado, no necesariamente para el sector privado. Entonces, ya no se le llamarían partidos políticos. No olvidemos que esto contribuye pues al sistema democrático. Entonces, la clave E vendría a ser la clave incorrecta, ya que no corresponde a un objetivo del partido político. Nos vamos a la pregunta 3. A la pregunta 3. Ejercicio número 3 en un momentito, si no se presenta ninguna consulta académica.
Nos vamos al ejercicio número 3. Dice lo siguiente: para ejercer el derecho a la participación ciudadana a través de formas y mecanismos legales, es fundamentalmente llevar un registro de las organizaciones sociales y vecinales, las cuales se cuentan con tipos. Seleccione la que no corresponde a la descripción. Entonces nos vamos acá con la clave primera. Dice: las organizaciones de niños y adolescentes, ya, tales como municipios escolares, círculos y talleres de lectura estudiantiles y otros afines. Organizaciones de niños y adolescentes. Ujú. Es una forma de participación, mecanismos legales existentes, tales como municipios escolares, círculos de talleres de lectura estudiantiles y otros afines. Mecanismos legales en fundamento de llegar al registro. Ya tenemos las organizaciones sociales de base que tienen como objeto brindar un servicio de apoyo alimentario a las personas y familias de menores recursos económicos. Esto sería correcto. Las organizaciones de ayuda, tales como discapacidad, adulto mayor, culturales, ambientalistas, salud, promoción de derechos, mujeres, religiosas, emprendimientos o deportivos. Organizaciones de economía local que buscan la promoción del desarrollo económico de sus miembros, de su comunidad y su distrito. Y las organizaciones temáticas que tienen por objeto el desarrollo integral del distrito. Bueno, ajá. En la clave de repente acá dice: no existen organizaciones de ayuda, sino organizaciones temáticas que prestan atención a temas relacionados con el desarrollo integral del distrito, tales como discapacidad, adulto mayor, culturales, ambientalistas, ¿no? Sino las organizaciones tienden a ser más temáticas, ¿no? Como el caso de municipios que crean círculos de talleres de lectura estudiantil, como las demás organizaciones, y la única que no cumpliría con esto sería pues de ayuda a discapacitados, adulto mayor, ambientalistas, ¿no? Bueno, salud, compromiso, en este caso, ¿ya? Se han dado la clave Z acá han determinado que la clave es C, y vamos a la pregunta 4 de los partidos políticos. Un momentito.
Nos vamos al ejercicio número 4. Dice: los partidos políticos se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores y luego de cumplidos los requisitos establecidos en la ley, se inscribe en el registro de organizaciones políticas de acuerdo al reglamento correspondiente. Con respecto a las causales que conllevan a la pérdida de su inscripción, indique la alternativa que contenga el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Si se participa en alianza con otro partido político, con otro movimiento, puede ser, por no haber conseguido cuando menos un representante en el Congreso. Bueno, puede participar de una alianza pues que no ha conseguido pues un representante, puede, porque tiene que generar el partido político, sobre todo un porcentaje, ¿no? Dentro de las elecciones de los representantes del Congreso, y eso es verdadero. Cuando el partido político no participa en las elecciones regionales en por lo menos 50% de las regiones y en las elecciones municipales en por lo menos el 40% de sus provincias. Así es, correcto, tiene la obligatoriedad de participar en cada uno de ellos, ¿ya? En las elecciones municipales en por lo menos el 40% de las provincias, ¿no? Cuando no participe en elecciones de alcance nacional y retire todas sus listas de candidatos. Claro, o sea, pierden la inscripción justamente cuando no participan en elecciones de alcance nacional y están obligados a participar, ¿no? En todas las elecciones, o retire todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente. Muy bien, tenemos clave E, todos verdaderos, y nos vamos a las claves de esta semana. De cívica, semana 5, y de geografía, semana 5.